Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que hoy tiene aquí un evento que rompe de alguna manera los cánones de lo que hemos entendido durante mucho tiempo por cultura. El Ateneo es un creyente ferviente de que la cultura es algo más que la poesía, la novela, la música, que se extiende, por supuesto, a las ciencias y, cómo no, también a esto que ahora ya está considerado patrimonio de la humanidad, como es la gastronomía y la alimentación. Y por eso hoy, aquí, de la mano de Diálogos en Club y de la mano de los aquí presentes, pues se va a abordar un tema que yo creo que es de enorme interés, como es el consumo de la carne como alimentación que ha sido básica a lo largo de la historia de la humanidad y que al mismo tiempo ha tenido una serie de mitos, de supersticiones, especialmente en estos últimos años en los que las civilizaciones avanzadas como la nuestra ya no sabemos qué pensar ni qué problemas encontrar, que creamos problemas para después buscarle las soluciones, en vez de hacerlo al revés. Pero por eso hoy están aquí en Diálogos en Club pues los dos grandes protagonistas, que son Luismi Garayar, carnicero, muy buenas, bienvenido, y Miquel Cebeiro, que es ganador nada menos que del Premio Nacional de Gastronomía, fundador de una asociación en el País Vasco de defensa de la gastronomía en general y de la carne en particular, y, como no, el doctor, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria y el gran organizador de todo esto, que está aquí a mi izquierda, y que es nada menos que mi buen amigo y, como digo, presidente del club La Tenida, y que, bueno, yo creo que esta tarde va a ser él el que conduzca este evento, esta organización. Así que Sancho Mitchell, tienes la palabra para empezar este coloquio. Sí, decirles que voy a aprovechar para saludar a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo, y que esta conferencia se está grabando y dentro de 2 días estará a disposición de todo aquel que quiera verla en la página web del Ateneo de Santander. Muchas gracias por su presencia hoy aquí y esperemos que sea todo muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros, sobre todo, por organizarlo, y a ellos, que son los que van a poner en marcha esto. Bueno, nosotros estamos aquí. A mí, antes de arrancar, que luego arranca... perdón. No, para nada. Sí, al final ya... yo soy un monaguillo de estos 3 personajes que tenemos aquí. Hoy tenemos a 2 guipuzcoanos de pro aquí en Santander y son 2 personas de las que tenemos muchísimo que aprender. Posiblemente esta es una de las charlas que, bueno, creo que hoy cumplimos la 115 en el Club La Tenida, abriendo cada vez el abanico en el espectro profesional. Es una de las que más ilusión me hace, porque además creo firmemente en que el Ateneo de Santander concretamente tiene que servir como altavoz de todas esas profesiones, como la de Luismi, como la de carnicero, y seguramente nos van a ilustrar desde un punto de vista del productor y también del cocinero. Luismi, como todos sabéis, ahora nos contará su historia, su vida, cómo un día se decidió por esta profesión que ya ostentaba su padre, y Miquel Ceberio nos contará también toda su trayectoria como periodista, como cocinero, como fundador del Basque Culinary Center,
y como naturalmente eso que culmina en un premio tan prestigioso como el Premio Nacional de Gastronomía. Entonces, nosotros queremos, como siempre, que este tipo de diálogos no sean encorsetados. Por supuesto, va a ser algo dinámico, en una conversación en la que queremos que vosotros tengáis también la palabra, después de que ellos nos cuenten lo que han venido a decir aquí a Santander, y que sea algo interactivo, que todos salgamos habiendo aprendido un poco más sobre los mitos y las verdades de la carne. Yo, antes de que ellos comiencen la exposición, antes de iniciar el debate y la tertulia, le paso el micrófono a Javi Hernández de Sande. Bueno, yo poco más puedo decir, que ya has hecho tú bien, muy importante la introducción. Yo solo, al que más conozco, lógicamente, es a Miquel, a mi Aita Vasco, que lo conozco hace muchos años y que, aparte de lo que han dicho, pues tiene una trayectoria a nivel de gastronómico muy importante, ¿no? Porque aparte de todo eso, ha sido profesor de biología, ha sido casero, ha sido tasquero, ha hecho sidra, ha cuidado ovejas. Es decir, que tiene un repertorio profesional tan amplio que luego ha culminado, lógicamente, con varias revistas de gastronomía, con guías de vino y, por supuesto, siendo uno de los fundadores de esa universidad gastronómica que es el Basque Culinary Center, que es su profesión, que es profesor de materia prima. Y también a los que les guste comprar productos gourmet, pues es el que elige los productos de Petra Mora. Petra Mora es una página web donde vienen los mejores productos de España, que se lo envían a casa, y creo que también es una cosa muy importante. Pero bueno, yo creo que los protagonistas verdaderamente son ellos dos, y lo importante es que ellos hablen, ¿no? Desde el punto de vista de un matadero, de lo que es cómo despreciar una vaca o un ganado vacuno o otros tipos de carne, y por supuesto Miquel, que aportará otros matices muy importantes, no solo desde la cocina, sino también de cómo tiene que cuidar un ganado, qué tiene que comer para que tenga buena calidad, y ya si al final nos explica cómo hacerlo con una sartén, porque lo más importante es hacer una chuleta con una sartén, que luego nos explicará, pues yo creo que es lo que vamos a aprender todos esta noche. O sea que sin más... Ese es un debate muy interesante porque aquí en la sala además hay algún parrillero, además de algún cocinero y algún empresario hostelero y hotelero. Y ese es un buen debate también. ¿La carne mejor en parrilla o en sartén? Pero eso vamos a ir desgranándolo poco a poco. Yo lo tengo claro, ¿eh? Pero bueno, si os parece entonces, Luismi, te presentas, nos dices por qué un día quisiste ser carnicero, dónde naciste y cómo te metió tu padre el gusanillo este, que creo que descubriste muy pronto y decidiste dejar de ir al colegio para ir al mercado de abastos, si no me equivoco, de Rentería, ¿no? Aunque tú eres nacido en Oyarzún. Sí, bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Y el tema de la carnicería es muy sencillo, sencillamente por escaquearme del colegio. No me gustaba el colegio, de hecho no tengo ni el graduado ni el certificado escolar, no fui ni a recogerlo. O sea que fue una medida de escaparme del colegio y bueno, al principio escapar, pero bueno, luego empecé con mi padre a ir por los caseríos de Guipúzcoa y me empezó a entrar poco a poco el gusanillo y bueno, pues hasta hoy. Hoy es una pequeña pasión que tengo el trabajo que hago, disfruto con él y bueno, ese es un poquito el pequeño resumen de mis comienzos. ¿Cuántos viajes llevas en estos últimos años? Desde Pasajes, que es donde tú tienes el almacén de carne, hasta el matadero de Bandeira, en Galicia. Desde que viajo a Galicia, desde San Sebastián a Galicia en coche, he hecho más de 2000 viajes. 2000 viajes desde San San Sebastián, Sebastián casi a desde... Galicia, y Eso de es. vuelta más de 2000 viajes. Bueno, ¿dónde radica la importancia de que un carnicero como tú, un empresario, carnicero y empresario, vaya a marcar personalmente el género y se haga tantos kilómetros? Porque alguno habrá dicho que estás loco de que no te manden el género ya marcado, o de pedirlo por internet, o de hacer una llamada de teléfono, porque allí ya te conocen, ya saben un poco qué es lo que quieres, qué es lo que buscas tú en el producto, porque eso supongo que también se va modificando a medida que tú vas conociendo a tus clientes también van demandando determinado
producto, o bien tú les encaminas a ellos a que vayan escogiendo dentro del mejor producto. ¿Dónde está la importancia de que un empresario como tú marque personalmente el género? Bueno, yo para mí el ir al matadero semanalmente y marcar el producto es básico. Es básico por la sencilla razón de que después el cliente que te pide el género deposita en ti una confianza y te exige una profesionalidad. Entonces el origen de todo eso es el matadero. Tú vas allí y bueno, con los años vas pues aprendiendo, cogiendo matices de la carne que luego los vas poniendo en práctica, y es vital el ir allí. Es lo más importante para mí, es el escoger el género en origen, porque después el género ese, cuando tú lo descargas y los clientes te empiezan a hacer los pedidos, tú eres responsable del producto que le envías al cliente. Entonces es básico el escoger el género en origen. Actualmente distribuyendo no solamente en España y no solamente a particulares, a empresas, restaurantes, sino también fuera de España. Sí, bueno, nosotros somos una empresa muy pequeña, ¿eh? En el mundo cárnico seremos de las empresas más pequeñas que hay. Lo que sí procuramos es especializarnos un poquito en producto nacional. Yo soy consciente y estoy totalmente convencido, y desde que viajo un poquito más fuera de España, más todavía, el producto que tenemos en España en general, y no estoy solamente hablando de la carne, pero de la carne en particular, que es lo que a mí me concierne, yo creo que el producto que tenemos aquí no hay prácticamente en ningún sitio. Y eso sí que nos está ayudando poco a poco a darnos a conocer en otros países, y la gente que prueba precio, calidad del producto, damos la talla de una manera muy seria. En el tema de la alimentación yo creo que en todo. Somos unos privilegiados y unos afortunados. Cuando se habla de la calidad de la carne, te refieres que, bueno, estábamos hablando antes, en prácticamente la cornisa cantábrica hay una cultura en torno a la carne de vacuno muy importante, en Cantabria también, por supuesto, pero tú tienes especial debilidad por el género gallego. Sí, tengo especial debilidad por el género gallego, primero porque tengo que desplazarme todas las semanas y no puedes estar yendo de un sitio para otro. Entonces ya te organizas para un día y medio a la semana, o un día, lo que es los jueves. Yo estoy en Bandeira, me marcho los miércoles después de terminar de trabajar, fallar ese día, pero no fallar más. Entonces yo estoy, por la cultura, por la tradición, por cómo miman los productos, y todavía por las pequeñas reliquias de carne que se encuentran en Galicia, por ser ellos como son y por cómo tratan el producto, es el motivo el cual el ir allí, y bueno, pues por la cantidad y variedad que hay de precio, calidad, producto, es el mercado más interesante para mí. El Luismi tiene debilidad por uno de sus productos, que muchos pensaréis que es la chuleta, o que es la entrécula, o que es... Es la hamburguesa. Es la hamburguesa, pero yo creo que eso ya es para la siguiente fase. Luego nos hablará de ella, y yo creo que es momento de darle la palabra a Miquel Ceberio. Yo se lo hubiera dado antes, porque él es mayor que yo. Como presume de joven, es la leche. Bueno, nada, gracias por a estas horas de una tarde estar aquí esperando oír algo nuevo de la carne. Yo creo que os vais a librar, porque yo tenía otro guspunto que decía, ¿no? Otra historia de lo que íbamos a hacer esta tarde. Yo voy a aprovechar como un misionero para contaros historias y entrar un poco en ese trasfondo, ¿no? No tanto hablar de filosofía, que es fundamental, como ha explicado Luismi, sino entrar un poco a explicar todos los pasitos que hay en ese camino. Porque está muy bien hacer en parrilla, hacer en sartén, hacer de una manera con una sartén o con otra. Pero lo importante es hablar de qué pasa con la carne, que nunca hablamos, y en el fondo hoy tampoco vamos a hablar. Pero bueno, yo creo que os habéis librado de una tesis doctoral de un señor mayor que tiene tantas aventuras con la carne, que tiene muchas ganas de explicar, pero hoy tampoco vamos a poder hacerlo. A mí me hubiera gustado tener mi mesita, una mesita antigua. Esto os reiréis, pero esto es verdad, eso de la mesa. Veis que mi ordenador es mundial, ¿eh? Este es mi ordenador,
desde hace muchísimos años. Esto es lo que yo he preparado, escrito para contar hoy, y tenía ahí mis planes. Pero bueno, a mí también me viene bien y además no os voy a dar la paliza. Yo, hombre, puedo contar muchas cosas de la carne. Yo he vivido la carne desde otro campo distinto al de Luismi. Él tuvo a su familia metida en ese mundo de la carne, y yo tuve a mi padre y a mi madre con una sartén delante, ¿no? Y esto fue la otra historia, ¿no? El otro punto de vista de la carne, no tanto desde la materia prima, que luego él es uno de los organizadores de mi vida profesional. Yo hice viajes con él hace ya muchos años a Galicia. Allí conocí a Daniel, conocí a la familia Cochón, conocí toda esa historia que hay alrededor de la carne, ¿no? Que fue fantástica para mí y que también sin duda me hizo cambiar mucho mis puntos de vista. Pero yo estoy llevando otra parte de esta coyuntura, que no podemos hablar solo de carne. Porque más del 50% de la carne, no quiero usar ese palabra tan soez como es lo jode, ¿no? Pero se jode en las cocinas, más del 50%. Y esto, fíjate lo que digo, que la carne es algo que parece tan sencillo y tan tonto, como lo puedes hacer en parrilla, lo puedes hacer en una sauté, un antiadherente, que es el peor invento para la carne, es un antiadherente, porque no coge calor y entonces no hace carne, la cuece. Pero yo prefiero no contaros muchas cosas y luego contestar a lo que me preguntéis. Y lo que sí creo es que el mundo de la carne ha cambiado para bien y para mal. Los dos campos tenemos. Y respecto a la hamburguesa que dice él, también estoy de acuerdo. El problema es que él tiene su honestidad basada en el conocimiento del género, y hay muy poca gente que tenga la honestidad basada en eso. Y hoy la hamburguesa es el subterfugio, es la escapada, es la salida de este universo, y es la solución a colocar carnes medio golfas, porque siempre hablamos de un género, carne, pero nunca hablamos de la capacidad de analizar qué hay detrás de esa carne. Aparte de la propia carne, la técnica culinaria, ¿qué pasa en esa palabra soez que he dicho yo de joderla? Pero hay mucho de joderla. Y esto también tenemos que empezar a ser honestos, ¿no? Porque la carne, y eso sí me gustaría, si luego preguntáis a alguien, yo os digo mi punto de vista de la carne. La carne hay que cauterizarla magníficamente, hay que atemperarla, hay que cerrar el poro. Fijaros, y con esto acabo y ya empezamos en la charla, fijaros, para mí una chuleta 10, hecha de 10, ponemos una mesa, que es lo que para mí falta, porque yo necesito mi apoyo en la historia, una mesita con un mantel blanco. Yo una chuleta 10, hecha de 10, la pongo encima del mantel blanco, la corto y casi no ensucia el mantel. Y él me va a decir sí o no. No hay jugo, no hay ni un jugo que salga. Mientras que el 99% de las chuletas que comemos, puntas media baguette allí en el jugo, que no es un invento que ha venido del cielo, ¿eh? Tú has hablado del atemperamiento de la chuleta, que es fundamental, y si hay dos cosas que yo he aprendido fundamentales del mundo de la carne y de la mano de Luismi, es primero ese atemperamiento, y luego nunca cortar la carne con cuchillo de sierra, que es de los mayores crímenes que puede haber con una chuleta. Cortarlo, es una aberración. Ir a un Cuchillo de corte de sierra desgarra el músculo. y tiene incidencia también en el cuchillo sabor. de corte liso sencillamente tiene que estar afilado, Luismi, pero hoy en el mundo ya está admitido de la todas sierra. formas, él está presumiendo de alguna... Está admitida la sierra porque la sierra desmembra la carne, Sí. hace, sobre todo si es una sierra acanalada, como las sierras de madera que todos conocemos, los de pueblo, que iba uno para un lado y el otro para el otro, y esa sierra lo que hace es desmembra carne y la enternece. Fijaros dónde llegamos. Yo eso es lo que traía hoy, para contaros historias del mundo, de cómo, por dónde va hoy la sal, el cuchillo, todo al revés. Yo cuando veo un cuchillo de sierra me enervo. Pero es que ¿cuántos restaurantes, cuántos asadores que utilizan un producto muy bueno y que luego pues puede que también lo ejecuten correctamente y te lo plantan en la mesa con un cuchillo de sierra? Pregúntale a Arcos, que es una marca española. De Albacete.
Perdón, de Albacete. pregúntale a Arcos, sí. Arcos te dice, Sí. los cuchillos de sierra que ha vendido, sobre todo en el ámbito geográfico en que vosotros estáis inclusos, que decía, que todos somos aquí la misma historia. Bueno, pero es que una cosa es el atemperamiento y otra cosa es cuando tú dices "Es que la pongo encima de un mantel blanco y no mancho el mantel". Pero eso tiene que ver también con la segunda parte, que es el reposo después de asar la chuleta, ¿no? Eso tiene que ver mucho. Tampoco tiene Bueno. que adorar a Mahoma, ¿eh? La chuleta tampoco tiene que estar allí tomando el sol, que ya ha tomado Pero bastante. es importante el reposo o no es Sí, importante. pero no hay eso del límite de tener allí, no tanto. Depende de la carne. Hay carnes que necesitan más reposo que otras. Hombre, un poco de reposo, pero no tenerle... La carne hecha está hecha. Y uno de esos mitos, que si hablamos de verdades, hablamos de mitos, es en torno a la maduración. Esa maduración extrema que algunos empiezan a hacer ahora también con el pescado. Pero nos centramos en la carne. Ya hablaremos de los mitos y verdades del pescado con algún otro productor, etcétera. ¿Cuál es el límite de maduración para Luis Migarayar? Pues un máximo de 45 días. Yo no recomiendo nunca más días. Si las instalaciones son buenas, un buen equipo de frío, hasta ahí lo puede permitir el género perfectamente. Pero una carne con 20-25 días está espectacular para comer. De hecho, uno de los viajes, creo que el primer viaje que hicimos juntos a Bandeira, al matadero de Bandeira, salió a raíz de yo con mi padre, bueno, con mis padres, cuando trabajaba en la carnicería, los lunes se sacrificaban 3-4 vacas todas las semanas. Y los lunes a la noche en el caserío siempre cenábamos carne sacrificada el mismo día. Deshuesábamos la carne y la dejábamos en un suelo de mármol que tenía mi padre. Sí, sí. Y el mismo día pues tendría 12 horas de sacrificio, incluso menos. Solíamos comer la carne y el resultado es una experiencia. Un filete muy de a tener en rabadilla, cuenta. un filete de rabadilla. Comido al de 30 minutos del sacrificio de ese animal, no tiene rango ni paralelo parecido en calidad y en gustativamente hablo con ningún otro momento de una carne. Con ninguno. Sin rigor mortis. Esto es fundamental. Si ya afecta el rigor, ahí tenemos que empezar a montarnos antes de que en un cambie la cachito. temperatura. Con Luismi realmente se aprende mucho yendo a comer chuleta por ahí. Y yo me acuerdo uno de los últimos asadores donde estuvimos, sin dar pista, ni dónde ni cuándo, es cuando vio en la carta que vendían una chuleta que eran 600 días de maduración. No me acuerdo. Pero bueno, el yo otro le vi día- la cara que puso Luismi, sobre todo cuando eso te lo traen en una carta puesta por escrito, y a Luismi casi le da un mal. No, yo al final te acostumbras a todo tipo de comentarios. El otro día me mandaron un vídeo de una carne que llevaba sacrificada, no sé si eran 7-8 años, un lomo de una vaca que pesaba 55 kilos y creo que ahora mismo estaba en 15 kilos. Entonces se veía una fotografía, el vídeo no quise ni verlo. Y además un restaurante que no me hubiera gustado enterarme cuál era para un poquito más barato de lo que quería pagar él, ofrecerle yo género. Pagaba, no sé si era 4.000 euros o 5.000 euros el kilo de la carne y el que tenía el lomo colgando no se lo vendió. Pues a mí esas cosas me parece que están fuera de todo lugar. Yo no me imagino cómo puede estar ese género, un género que no ha estado congelado, habrá tenido un proceso adecuado, ¿Y cuál es el proceso correcto en una maduración en un almacén como el tuyo? A mí, gente que te conoce, me dice que llama poderosamente la atención entrar en esas cámaras y ver que el suelo está completamente limpio. Que hay otros almacenes donde continuamente, cada media hora, cada hora, tienen que pasar una fregona para secarlo, para limpiarlo. No, eso más que la cámara es el producto en sí. Un animal que ha tenido un proceso de engorde, vamos a decir, natural, y un proceso de engorde correcto y bueno, y ha comido buenos piensos, normalmente no tiende a echar ninguna gota de agua.
una carne que ha tenido otro tipo de engorde, otro tipo de procesos, sí que suele ser conveniente mirar o bien en la cámara o bien donde vas a comprar la carne. Si suelta algún jugo puede ser también por la genética del animal. Un animal que es de genética de carne, que tiene mucho rendimiento, muy musculosa, tiene un porcentaje de agua muy importante. Entonces esos animales sí que tienden, por muy bien alimentados que estén, a tener alguna pequeña tendencia de goteo. Pero normalmente un animal bien alimentado, no se le escapa ninguna gota de... Bien alimentado, bien sacrificado, Sí. bien separado. De esto sí que sabe él, bien separado las canales, que no toque una con otra, que haya espacio. No es un cuarto como esto que dice que aquí meto yo 60 medias vacas. Digo, sí, Todo una influye, encima pero de otra. bueno, lo más Todas esas importante cosas. es la alimentación. Es la... Pero Había- sin duda, una cosa, perdona. Hay un tema clarísimo. La maduración es un tema muy de hoy. No es de hoy. En el siglo XIX, Teillier, que fue el primero que empezó con esta historia de la maduración en Francia, mandaba desde Rouen, en fin del XIX, mandó un barco cargado con canales, y lo mandó en una temperatura de -2 a 0 grados. Que tampoco eso significa esa historia de yo maduro. No, hombre, si lo congelas, lo supermaduras, le puedes tener lo que quieras. Pero él mandó eso y fue la primera prueba de la que hay constancia escrita y valores numéricos de todo lo que aconteció en ese viaje. Pero no solamente eso. Hoy ya no se habla de maduración en el concepto que nosotros tenemos de días. Ya no es meter en una cámara carne a una temperatura, en una dry age de estas modernas. No. Ahora se llama afinar carnes, como en el queso. Está en la profesión de afinador de carnes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una historia de que la chuleta se convierte en un colgado inerte en una cámara a una temperatura y una humedad. No. Es un juego de temperaturas, de corrientes de aire, como si fuera un afinador de quesos en una cámara de quesos. Y hoy eso es la moda última, está ahí. Es que la moda nos va a llegar de repente y nos va a asustar. Y ahí esto es un poco lo que yo tenía preparado y contaros por dónde va toda la modernidad del mundo en cuanto a eso. Y hoy es más afinador, que es lo que hace él. Él no madura, él afina. Él juega con las carnes porque las menea. Está quieta allí, pero hace sus cosas. Allí no está desde que entra hasta que sale. Y ahora yo te pregunto a ti, Miquel, ¿vaca de leche o vaca de carne? Yo, Para comer una chuleta. yo siempre de leche, aunque me den de leche, es que decía el otro. Yo siempre leche. Bueno. La hembra es hembra en el ganado y en la calidad. Las aves, por goleada. Una faisana y un faisán, no tiene nada que ver una carne con la otra. Y en lo nuestro parecido. Esto viene a cuenta de que una vez tuvimos un encuentro con el personal diplomático de una embajada y a Luismi le decía una agregada comercial, le decía, es que en nuestro país no solo tenemos vacas de leche, no tenemos Vacas frisonas. vacas de carne. Y Luismi le contestó, dice, el 80% de las vacas que yo No, el tengo, 80 no, más. más del 80, Sí, sí. bueno, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero Sí, igual le diría el 80. bueno, despistado, pongamos pero el es más. 90% del producto de las vacas que tengo yo en el almacén son de vaca frisona. Y claro, esta persona alucinaba, porque no se imaginaba cómo podía ser ese, y cuando Luismi le cuenta cuál es el proceso ese de transformación de una vaca de leche en una vaca de carne, los tiempos, los piensos, y luego que cuanto más leche haya dado en vida, En vida. Ujú. más grasa retiene y mejor carne y mejor producto es, pues claro, es que hay toda una cultura alrededor de la carne que a ciertos niveles ni se puede imaginar uno. Pero tampoco es así. Y él te va a decir ahora, que te hable de lo que es una machorra, una hembra que no preña, una hembra que si preñaría, pues tendría terneras o terneros. Bueno, no preña.
y esa vaca normalmente va al sacrificio en poco tiempo porque solo hace comer. Come y el matadero bueno, va a tener más kilos, pero tampoco hay esa historia de empezar a discernir la supercalidad de la no calidad. ¿Qué pasa en eso? Que al final esa machorra, todo lo que le iba a dar a sus crías, se lo queda a ella. Se pone como un obús, y tú pruebas esa carne y ahí te quedas diciendo, ¿esto qué es? Es que los ritos dentro de lo que es la carne son muchos y al final esto no deja de ser una ecuación con muchas incógnitas. Yo tengo una conferencia que me encanta, que son las 100 incógnitas de una ecuación llamada chuleta. Imaginaros y recordar las ecuaciones de segundo grado del bachillerato. Pues ahora 100 incógnitas, no 2. Y hacer un recorrido a través de esa historia. Y te asustas. Y una machorra, él sabe, lo que está ahí callado, pero habla. Si no me dejes decir nada. No, ya me callo. No, sí, has dicho todo. No, hombre, la base principal de un animal es la alimentación. Y luego sí que es cierto que las características del animal influyen en el resultado final. La señora aquella se quedó muy sorprendida porque veía vacas cubiertas, vacas que llamaban la atención. Entonces le chocó mucho que serían vacas de leche. Y la verdad es que es una de las carnes más agradecidas que hay. Son las que más rápido engordan. Una vez de dejar de ordeñar el animal, en un año se puede transformar completamente. Una vaca de genética de carne pues necesita 2 o 3 veces más de tiempo para que pueda llegar a unos parámetros parecidos. Y luego las particularidades, la que has dicho tú, por ejemplo, pues de 2 animales que son muy parecidos, eso me enseñó un tratante de Lasarte, el difunto Bautista Urzola. Tenía 2 vacas. Yo compré un buey y lo llevé a un caserío y el caserío estaba abandonado. Y el del casero de al lado, cuando vio solamente el buey, nada más llegar, el vi atado y dice, uy, ¿este que lo has dejado? ¿Solo lo vas a tener aquí? Sí, este para abajo. Pero enseguida, como no le pongas compañía al lado, yo me quedé un poco así y luego, claro, vas aprendiendo, ¿no? Entonces le llamé al tratante y me dice, ¿pero qué tienes? ¿Solamente el buey? Sí, no, te llevo una vaca ahora mismo. Y me llevó la vaca y él me dio la explicación de que tenía 2 muy parecidas y te he traído esta porque esta en vida, no me acuerdo los litros que daba en su vida útil de leche, los litros que daba. Y me trajo esa porque me dijo que después después de un tiempo se iba a hacer más fácil, iba a hacer más beta, iba a coger más kilos. Y entonces pues te vas quedando con las coplas, ¿no? De que un animal que ha dado, por ejemplo, 30 o 35 litros y otra que ha dado 50 o 55 es mejor la que más leche ha dado para después engordar. Y luego lo que has dicho tú, hay hosteleros, hay gente de hostelería que rehúsa de carnes de animales de 3, 4 años porque son animales jóvenes y te dicen que no, esto es muy joven y tal, pero no son conscientes de que ese animal, tú normalmente cuando ves un animal de esos colgando en la cámara, ya te está diciendo que es un animal que no ha parido nunca. ¿Por qué? Pues por cómo está hecho el animal. Un animal que ha tenido un parto, pues siempre sufre, decae el animal y luego necesita un tiempo para recuperarse. Entonces, cuando está en los parámetros en unos años que todavía son jóvenes y ves que es un animal que está muy hecho, normalmente es sinónimo de que no ha parido nunca. Y es la particularidad de que al no parir nunca lo han ordeñado. Y desde que ha nacido el animal, si está bien alimentado, lo tiene todo, todas las propiedades de lo que ha comido, con la particularidad de que es un animal todavía joven y esa juventud se transmite en la textura de la carne. Yo siempre digo que para mí es una de las carnes más ricas y más jugosas que hay, siendo consciente que por edad algunos asadores o alguna gente profesional del gremio no te lo admiten. Y luego, por curiosidad, yo hace no sé cuántos años hará, 4 o 5 años, llegó a mis manos una vaca. Cuando la compré me dijo Pablo, el que había comprado el animal, de aquí de Asturias, de al lado de los lagos de Covadonga, de una quesería,
una vaca que tenía casi 14 años y no había parido nunca. Entonces os podéis imaginar el potencial que había ahí. La tenían ahí con el resto de las vacas y bueno, estuvo casi 14 años. Como anécdota bueno, yo creo que es para contarlo y es muy difícil de conseguir o de que te pueda cuadrar un animal de esas características. Estáis hablando de alimentación, que es muy importante a la hora de... Bueno, tú de como ganar. médico estarás un poco en contra de la carne, ¿no? No, todo lo contrario. Todos los abusos de la vida son malos, hasta los buenos. Hay que tener moderación. Pero estáis hablando de alimentación, que es fundamental la alimentación. ¿Qué tiene que comer un animal para que sea de máxima calidad? ¿Maíz? ¿Qué tiene que comer? Y la base principal tiene que ser el maíz. Solo, la base principal, sí. Sí, Y la mezcla de piensos un que... 50, el maíz con habas, cebadas, tal, el haba para engordar el animal, para que coja fuerza cuando va a empezar a engordar. Pero bueno, son piensos naturales, buenos. Y hay gente que dice, no, yo la carne que compro no ha comido pienso, o es de campo, o ha vivido en el monte. ¿Qué significa pienso? Sí, hombre, un animal bien alimentado tiene que haber comido un buen pienso. Además, seguro que a todos los que estamos aquí, si vamos a un mercado, lo que nos llamará la atención es una carne veteada, es una carne que nos entre por el ojo. Esa carne, desde luego, no viene del monte y ha estado pastando solamente lo que le da el monte, sino que ha comido un buen pienso y, bueno, el pienso, la palabra como tal, suma. Lo que pasa que igual tenemos también un concepto equivocado ahí. Ahí el problema, sin duda, es que hoy ya no el ganadero, todo el mundo quiere ver vacas culonas, las vacas con un culo que no tenía un matuto, un añojo de 3 años tenía menos culo que una vaca, de esas que hoy hay mucha gente que quiere. Nos hemos ido a la vaca, pero bueno, podemos hablar de todo. Hoy tenemos una enfermedad y yo os voy a poner un ejemplo, y yo creo que él estará de acuerdo. Él habla de frisona, pero también no menosprecia una rubia o otros ganados que hay, que él tiene allí en el matadero donde Daniel y familia. Y la historia es, para que veáis por dónde va el mundo, hay una raza que es la rubia gallega, que a mí me encanta. Pero hay otra raza portuguesa que se llama miñota, que es lo mismo que la rubia, pero al otro lado de la frontera. Y esas miñotas hoy son, no todas, que también ya les ha entrado la enfermedad del engorde, pero esas miñotas son como rubias de los años 80 o 60 incluso. Las miñotas de hoy son como las rubias de aquellos años. ¿Por qué? Porque tenemos ese defecto del tamaño, todo es grande. Claro, él vende, si veis las chuletas de Luismi, no son chuletas súper grandes, súper hermosas, no, son súper buenas. Ya está. El tamaño es no lo que menos, pero para mucha gente él quiere chuletones grandes, tiene que ser todo grande. Todo mal, porque todo grande, por ejemplo, en anchura, a la hora de elaborar, mucho más difícil. Cuando hay medios, no hablo de un parrillero, pero cuando no hay medios en una casa, ¿quién hace una chuleta que tiene 8 centímetros de grueso? Imposible, es casi imposible hacer una carne de esas. Pero me he ido a otro sitio, venga. Bueno, vamos a dar ya un poco pie a que la gente aquí presente pues formule sus preguntas y entrar así un poco en la dinámica del diálogo. Antes de eso, yo me quedo con un detalle importante, creo, es que tú cuando vas a Bandeira, las vacas las ves ya muertas y colgando de un gancho. Entonces, ¿qué es en lo primero que tú te fijas? Porque claro, para ti entrar en Bandeira al matadero es como el que entra en una discoteca, ¿no? Sí. Empiezas a mirar a derecha, a izquierda, ¿qué es en lo primero que te fijas? Pero bueno, dile la verdad, ¿eh? Sí. Bueno, pues claro que le voy a decir la verdad. No, hombre, a ver, al principio pues echas un vistazo rápido a las cámaras pues para ver la cantidad de animales que hay. Y luego sencillamente ya empiezas a fijarte. Pues, has hablado de las posturas también. Sí, ¿no? pero bueno, más que nada, sí, yo no soy de animales de genética de rendimiento. Son animales más complicados y más difíciles de trabajar. Imposible. Y luego normalmente el resultado es un poquito más delicado. Pero dentro de, bueno,
Yo, si os traería la documentación de todas las semanas de las carnes que vienen a mi casa, tú has dicho el 80, yo te diría un 90, un 95% habrá semanas que sean todas frisonas. ¿Eso a qué equivale? A que dentro de unos parámetros no son animales que se disparan de peso, y son animales que tienen otro tipo de concentración, de calidad de producto. ¿Y en Una qué te textura fijas? fresco en boca. Te fijas, pues lo primero, hace años mi padre me enseñó que lo primero que había que mirar era el animal por dentro. Nosotros siempre tendemos a mirar la grasa exterior, que llama la atención, pero no vale de nada la grasa exterior si no abres la vaca y ves que dentro ya tiene una tela, una clase, una grasa que se ha hecho por dentro. Eso es tan sencillo como que es un animal que ha tenido un proceso de engorde correcto, no ha tenido un proceso de engorde acelerado. Primero el animal se hace por dentro y después se hace por fuera. De hecho, yo los pocos animales que he criado yo, los primeros 3 meses me desesperaba, porque le daba un montón de maíz y decía, joder, pues esto no se hace. Y resulta que el animal se estaba haciendo por dentro. Y después, en los 3 o 4 siguientes meses, sí que te dabas cuenta enseguida el salto que empezaba a hacer por fuera. Entonces, una de las particularidades es, si te gusta un animal, lo primero, abrir en canal y mirar que sea un animal que está hecho por dentro. Y luego el corte del pecho del delantero, ahora que no está Daniel, en la tapa de arriba, no sé. Al final, más o menos todos nos fijamos en lo mismo. Y luego... Sí, pero tienes que ver rápido, porque el que está vendiéndote el género es un grandísimo profesional, que es Daniel Cochón, que es un chico que ahora tendrá 40 años, o para mí es uno de los mayores profesionales, yo te diría, del mundo. Sí, tiene unos conocimientos totalmente innatos. Entonces, cuando tú vas a comprar el género, él defiende lo suyo y tú intentas defender lo tuyo. Entonces, el género que sabe él, que me gusta a mí, pues siempre tenemos ahí todas las semanas el mismo debate. Es súper curioso ver el teatro, los dos en esos pasillos entre canales, y dándole y el otro recibiendo, y de vez en cuando, pum, ya empieza el otro al ataque y están los dos ahí, ¿no? Últimamente Bueno, es más sello, yo recibiendo. Todo esto por uno que va con un sello, después de Sí, la sí. negociación, ¡pam!, mete y ya está. Eso es de mí. Eso en los estados de WhatsApp de Luismi a veces lo retransmite casi en directo, ¿eh? Sí. Que no nos olvidemos hablar del rito halal antes de terminar esta charla, que también, ¿no? Sí. Yo del rito halal No me poco. atrevo a hablar de religión con estas cosas. ¿Tiene algún tipo de incidencia ese tipo o simplemente es un sello? No. Es una... Una vez de sacrificar el animal, tú eres incapaz de distinguir si está sacrificado con el rito halal o de una manera tradicional. Eso es Sin otro. ser irreverente, pero el que mire para un lado o para el otro, desde mi punto de vista, es una historia que hay que respetar sin duda, pero que no tiene más. Hay otras historias. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de mi empresa. Somos la primera empresa desde hace, Luis me ha conocido, ha estado en nuestra casa, estuvimos allí negociando también con él, que es duro como la manga, negociando venta, negociando historias, ¿no? Nosotros somos la primera industria ganadera española en tener certificado de bienestar animal, cuando ese certificado lo otorgaban 13 universidades europeas, no agencias del Watching Fund, del Watching Fund, de toda esta historia que hoy sale, y no voy a citar nombres, ¿no? Porque el bienestar animal es algo muy serio. Yo me acuerdo cuando tuvimos la primera reunión, quizás el punto de más incidencia, con un señor foráneo, y me dijo, para nosotros lo más importante, el dato más importante, más que el que en invierno estén guarecidos de la inclemencia del tiempo, que en verano también estén guarecidos por la sombra, que el agua sea potable, en su caso, nuestra finca tiene 4 kilómetros en una linde con el río más caudaloso en invierno de España, que es un río que está en la provincia de Zamora, que recoge los 4 ríos que vienen de León Norte. Y él nos hablaba de todas estas cosas y le daba la mayor importancia a que el pastoreo, a que las 6, 8 personas que había en toda la finca no cambien cada 3 meses o cada mes, sino que
el ganado conozca por siluetas, que es como conocen ellos, conozca la voz, conozca el silbido, conozca las formas, y eso es como si fueran los médicos de cabecera, que alguna vez hemos hablado, Javi. Tú si vas al médico y cada 2 meses te cambian de médico, hostia, tienes que contar la aventura otra vez, ¿no? Decirle quién eres, de dónde vienes, qué quieres. Bueno, pues los animales son iguales. Y al final, eso es lo que yo he aprendido en mis 11 años de tratar con 600 madres que hacen terneras, y ahora me ha venido a la cabeza, le llamo a Daniel, le digo, Daniel, ayúdame. Y viene desde Galicia a Zamora, y le llevamos a ver una vaca, porque yo decía, claro, nosotros hacemos terneras, entre comillas, bien. Luego os cuento una anécdota de mis 2 primeras terneras, que él sabe, lo que pasa que no dice ni mu. Y qué pasó, ¿no? Y entonces, en esa historia, te quedas asustado de lo que hay en el camino, el sacrificio. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan al sacrificio? ¿Qué tiempo están? Es que nosotros llevamos las 2 primeras terneras y llegamos tarde a La Gudiña, que es el pueblo que él más para en el camino de Galicia. Casi todas las semanas duermo ahí. Todas las semanas duerme en Gudiña. Pues nosotros llegamos allí con un remolquín, con nuestro Ranger grande, con un remolque con 2 terneritas, nuestras 2 primeras terneras. Y llegamos tarde, estaba cerrado eso sabes, no te acuerdas ya, cerrado el matadero. Y las dejamos fuera. Joder, un Cristo, un lío. Yo decía, estas pobres se van a morir aquí. Estuvimos casi a punto de meternos en el remolque con ellas, porque estaban asustadas. Al día siguiente matamos la carne, no pudimos aprovechar la carne. Y eso que explique el por qué, lo que pasa ahí, ¿no? Porque en el fondo los animales son como nosotros, sin cordura, sin sentido, sin razón, pero son animales igual que nosotros. Bueno, yo creo que ya tenemos tiempo para que alguien que quiera preguntar algo y ya pasar a, no solo ya de todo lo que habéis hablado, sino ya nos pongamos en la carnicería ya sabemos lo que come, cómo vive y tal, y ahora pasamos a un poco también a la otra parte. Pero ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque espero que haya muchas, porque sí, hay críticos gastronómicos, sí, hay parrilleros, hay cocineros. Estoy viendo a Nacho Solana por allí que está esquinado. Veo empresarios del mundo también del pienso. O sea, todo lo que hemos Pero bueno, tocado mientras ahí. no preguntan, ahora vamos a la otra parte. Yo llego a una carnicería. ¿Qué es necesario valorar cuando yo veo la carne? ¿La grasa, el VTA o el color de la carne? Para saber que es una carne de calidad. Bueno, primero lo que tienes que tener, bueno, además seguro que en Santander Un buen carnicero, habrá, por supuesto. eso es, carnicería, Y de carnicerías, confianza, ¿no? eso es. ¿Qué tal, Luismi? Dame lo mejor. Y luego a partir de ahí, pues dejarte asesorar un poco por él, porque hoy en día, bueno, yo tengo una carnicería, pero la tengo alquilada. Pero la gente cuando iba a comprar la carne, yo lo que quería es que después volvería otra vez a comprar la carne. Entonces, normalmente, si te dejas asesorar un poco por él y le das una pequeña idea de lo que quieres, ponerte en sus manos. Y luego al final, lo que en un mostrador, en un expositor de carne, yo creo que todos, más o menos, los que somos del mundo de la carne, si queremos comer una chuleta, por ejemplo, pues lo que vamos a buscar es pues una chuleta, que si tiene la tez amarilla mejor, con beta, más o menos lo que queremos todo, pero sobre todo ponernos en manos del profesional que está detrás del mostrador. ¿Y cuánto tiempo la tengo que tener fuera temperada antes de hacerla? No, eso ¿Hay no le un preguntes mito? a Miquel, porque del Basque Urinari, a mí me han venido gente a visitarme del Basque Urinari y llevaban 2 años allí y no sabían lo que era temperar la carne. Entonces, ¿Cuánto tiempo, dime tiempo, de qué Miquel? presumes y te diré de qué careces. Antes, cuando lo vas a hacer. Lo que no puedes hacer es poner una cinta en una esquina al lado de la parrilla con la cinta. Es más fácil hablar sin nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Yo, si os digo cómo abrevio el tiempo, yo la compro en la carnicería, por resumirme, no hablo para el profesional, sino para el resto. Yo creo que el mejor ayudante a una chuleta, y ahora le doy pienso a él para que me dé, es un microondas. Eso es muy David de Jorge, ¿no? No, David es un infante. David llegó tarde ya al teorema. Pero un microondas
en descongelación, o sea, 90% de ondas. No, si un microondas tiene, un microondas normal, doméstico, tiene 900, pues ponerlo en 90. Y él ya ha hecho eso, ¿eh? Y se puede atemperar una chuleta perfectamente. Tienes que manejar tu microondas y manejar tus tiempos. Y tú, una chuleta, lo que no puedes hacer es sacarla del frigorífico y meterla al Que microondas. es lo que hacen en muchos asadores. No, Pero ¿no es más fácil tenerla envasada al vacío 24 horas no, y la sacarla? cárcel es fatal. La cárcel. Envasado al vacío. El envasado No, al yo vacío en la no cárcel estoy- es maravillosa. No estoy, Pero no es estoy de la cárcel. acuerdo. Sí, hombre, eh, ¿cuánto tiempo tiene que estar en un plástico la cárcel? ¿Cuánto tiempo tiene que Una estar? chuleta. Tú hablas del tiempo de tener ¿Cómo la el congelas si no es un microondas. plástico? Yo a mis... Un minuto, 2 minutos. Sí, pero bueno, que me parece muy bien, pero me parece eso te puede pasar si tienes que hacerlo, pues vamos a decir rápido o no tienes margen de Hombre, maniobra. Claro, no es la Yo a norma. mis clientes, la verdad es que hoy por hoy partir un lomo de vaca no es sencillo. Una persona tiene que ser Ese es otro tiene que punto. ser un carnicero el que hace eso, porque quieras o no, al final estamos hablando de un negocio y a un género hay que sacarle un rendimiento. Yo soy más partidario de a los clientes enviarles un lomo preparado, envasadas las chuletas individuales por una sencilla razón. Por lo que has dicho tú en un momento de la conversación antes, no tienes la necesidad de sacar el lomo fuera y de estar mareando el género. Te puedes centrar en 3 o 4 o 5 chuletas, lo que tú creas que vas a vender, siempre que la carne no lleve muchos días envasado al vacío, es mucho más sencillo para jugar. Yo soy partidario de que la carne, si vosotros compráis una carne en una carnicería, él dice que no, yo siempre os recomendaré decirle al carnicero que os la envase. Si, por ejemplo, Sí. es para el día siguiente, por la sencilla razón de que en 24 horas a la carne no le va a pasar absolutamente nada. Y vais a tener la posibilidad de, en cuanto lleguéis la carne a casa, en vez de meterla al frío, esas 24 horas dejarla fuera. Y si está a unos 25 grados, mejor todavía. Una carne que lleve pocos días envasada al vacío te permite hacer eso y luego quitarle el vacío en el momento que vayas a hacer la carne. Una carne que lleve pocos días envasada al vacío no necesita oxigenarse. ¿Y cuál es para mí la mayor ventaja de ese pequeño paso que hemos dado? Es que el corte no se reseca en absoluto. Vosotros si cogéis una chuleta, 2 chuletas del mismo animal y una envasada al vacío y la otra no, si la tenéis 48 horas, las 2 partidas, dándole después a la hora de hacerlas exactamente igual, os vais a dar cuenta, bajo mi criterio, que va a estar mejor la chuleta que ha estado al vacío, por la sencilla razón de que... Pero 24, 48 horas. No Sí. chuletas al vacío un mes, No, como se tienen, congeladas, sale la chuleta, la descongelan dentro, la tienen una semana en el vacío. Yo la considero carne... que tú abres una chuleta que ha pasado días en el vacío, en frío incluso, y luego la tienes 2 días fuera Sí, hombre. huele terrible. Sin duda, pero si tú, por ejemplo, tú tienes un restaurante y tú sabes que en 3 o 4 días vas a vender 5 chuletas y un lomo, de un lomo alto, por ejemplo, salen 15. Las otras 10, yo siempre le recomiendo a los clientes que la congelen cuanto antes, porque así le cortas todo el proceso del vacío, porque Es el un poco vacío el al camino final del que yo final, digo. sí, al final del final se avinagra el producto. Un producto envasado al vacío hay que tener cuidado. En cambio, si está recién envasado y tú lo congelas, yo esto con todo el respeto, porque seguro que hay gente que sabe bastante más que yo y que estáis mirándome y bueno, que yo, seguro. pero con todo el respeto, es muy importante cortarle el proceso del vacío, así no se avinagra el producto y es una manera distinta, pero creo que muy eficaz de trabajar el producto y luego haciéndolo bien y mimándolo bien, sin hacer caso de muchas veces lo que dicen todos estos que te meten en un berenjenal de la leche y parece muchísimo más complicado, es súper sencillo de hacerlo con 3 o 4 pasos concretos y con una carne bien atemperada,
luego a la hora de hacerlo prácticamente te perdona todos los posibles errores que puedas cometerlos después. Yo siempre digo que una carne bien atemperada cuando llega a una parrilla o una sartén, yo soy más partidario de sartén porque en la parrilla estropeo el producto, además totalmente. Nosotros todas las pruebas que hacemos Di de otra carne... vez, repite un poco eso, repite, pam, pam. Di otra vez. Yo llevo con esto, hago 71 y llevo con esto más de 51 diciendo esto. Y a mí me han puesto a bajar de un burro, me da igual. Yo creo que le enseñé yo a él eso, pero bueno, no sé. ¿Eh? Ah, tú me has enseñado lo de la sartén. No sé. Eres más joven tú, Merlo. Sí, ya lo Joder, sé. todo no te acoples. Pero nosotros en la sociedad gastronómica cuando íbamos siempre hacíamos la carne en la sartén y la gente se sorprendía. Y de hecho hay parrilleros que alguno me ha llegado a llamar por teléfono a ver cómo soy capaz de hacer ese comentario. Y yo, joder, pues porque yo exactamente, uno de los que me llamó era un gran profesional de la parrilla. Digo, mira, ni tantos son tan profesionales en la parrilla como el que me llamó, y yo soy un negado totalmente. Yo las pocas veces que he intentado hacer la carne a la parrilla soy consciente de que sabiendo lo que he puesto en la parrilla y el resultado posterior es siendo consciente de que lo que he hecho es estropear el producto. Entonces una carne bien atemperada y con una sartén a fuego vivo y cuando está muy caliente, incluso podemos aprovecharnos de la grasa del animal, le podemos quitar un trocito de grasa y cuando la sartén está caliente, untar la grasa en la sartén, eso suelta un aceite y es el propio aceite de la carne. Si esa carne está bien atemperada, a nada que le demos 4 vueltas y le echemos la sal, para mí, después de hacerla, el resultado puede ser sorprendentemente bueno. Y luego el toque de la mantequilla, partidario. Uy, yo no sé hacer eso. Eso es risolar, eso es otra historia. Ahí no entramos hoy, si no ya la armamos. Pero lo que ha dicho él de la chuleta y habla de sartén. Ahora hemos puesto el palabro. Si queremos arreglar este entuerto, tenemos que hablar 2 horas de qué sartén. ¿Qué sartén? ¿Qué temperatura? ¿En qué fuego está la sartén? ¿En un halógeno? ¿En un gas? ¿En un tal? Porque esto es fundamental. Cauterizar la mioglobina, la parte de esa proteica de la sangre, hacer caramelo, cerrar, hacerle una vuelta, claro, porque las sartenes, por ejemplo, ahora está muy de moda las sartenes antiadherentes. Para la carne es lo peor del mundo. Bueno para la tortilla, huevo para hacer un huevo frito, malo para la chuleta, porque no calienta. O sea, no es que no calienta, pero cuece. La chuleta no se puede cocer, la chuleta necesita atemperar y el siguiente paso, alta temperatura para cauterizar, cerrar. Esto es lo que pasa con un flan, ¿no? El azúcar que hay es el que va a hacer el forro, cierra, porque eso que hemos dicho antes de la chuleta, en un mantel blanco tú cortas y tiene que estar todos los jugos amarrados en la textura de esa carne. Y otra cosa que le he dicho del aceite ahora, de la grasa, maravillosa la grasa. Pero yo cuando veo echar una chuleta en una sauté, en una sartén, sin nada de una grasa como es un aceite de oliva virgen extra, no de 0,4, que es 4% de aceite de oliva virgen extra, con aceite de camión mezclado, que eso es de lo que nadie habla en la península, de esa historia. Bueno, tú, si quieres hacer esa historia bien hecha, yo siempre le echo aceite. Es que es fundamental. El aceite es que huele, si no, huele a chapa. Y no quiero hablar de marcas comerciales, no quiero hablar mal de parrillas, él sabe mi opinión, además la sabe con función. Yo creo que hay sitios, hay asadores que huele a chapapote, huele a chatarrería, huele a soldador, huele a fundición, huele a de todo menos a carne. Un asador tiene que oler a carne, con su grasa y su canesú, mal que pese. Bueno, ¿alguien del público se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Las dos cosas. La combinación, ¿no? Sí, yo suelo utilizar las dos cosas. Quitarle la grasa del propio animal y aceite. Perdón. Pero aceite es fundamental, ¿eh?
de arranque. El aceite es fundamental porque si no calientas, tú no cauterizas esa carne. Ya estamos con palabras raras. Hay gente que le gusta más los filetes fritos que a la plancha. ¿Por qué le llamas frito a una frito? Porque echan es- aceite. No, pero el aceite no es solo. La fritura se hace con muchas cosas, ¿eh? No, pero me hablo de un simple filete. Hay gente que prefiere hacer filetes fritos, es decir, con un poquito de aceite, que no a la plancha. Porque consideran que les queda más La rico. plancha normalmente, yo no soy planchero, ¿eh? Y conozco gente que hace chuletas muy buenas en la plancha, ¿eh? Porque hay chuletas, o sea, hay planchas de increíblemente buenas que con un poco de una grasa vegetal, como es un aceite de oliva virgen, pues hace el efecto fenómeno. El tema es que la plancha esté limpia, que no sea una cochinada, unas planchas que no han metido nada a limpiar. O sea, todo Pero tiene quizás su- sea más sencillo hecho en la sartén que en una plancha. Tú sí. Hablo de sartén yo. Sí. Tú si vas a un sitio, a una sociedad gastronómica y no has hecho nunca a la plancha y tienes posibilidad de hacer a la plancha y a la sartén, yo no me la jugaría a la plancha si no la conoces y no la has hecho nunca. Porque para mí es completamente distinto el calor que le transmite. Puede ser un poquito más peligroso. La sartén siempre te perdona más. Para mí después y fina. Para mí antes y no fina. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno sí? No, bueno, pero antes. No, bueno, eso, ¿por qué después? Porque dice, antes puede ser que la sal penetre mejor. Yo, Una vez que, si una te vez que soy- está cauterizado. Si te soy sincero, Penetra la- hombre, la la sal, sal ¿no? fina y la gorda sí que se distingue a la hora de comer. Pero el resto no hay prácticamente ninguna para mí, ninguna diferencia casi. Yo más que nada es por cultura, por lo que he vivido en casa y bueno, mi padre siempre echaba la sal después de hacer la carne. De hecho, echaba la sal muchas veces en la fuente y ponía la chuleta encima y movía la fuente en la chuleta, le daba la vuelta, hacía exactamente lo mismo y luego ya troceaba la carne y la servía. No le gustaba echarlo al fuego. Y como yo creo que ha sido en algunas cosas muy profesional y mi maestro de la vida, pues sobre todo por eso, pues Yo también, Y luego- si fuera y luego- así, sería igual de respetuoso que él, ¿eh? igual Con su padre. Maravilloso. Pero yo no quiero comer sal y carne. Quiero comer, porque si tú coges, imaginaros, esto es el relieve de una chuleta al que le hemos dado, no sé, yo prefiero una sal que esté, una sal seca, en láminas muy delgadas, que tú le echas eso, lo pones en el fuego. ya se está rajando Y- con lo de la sal gorda. No, pero no es sal gorda, que yo no soy de gorda, ¿eh? No me gusta la sal gorda, porque la sal fina es mucho más elegante, porque además no la mascas. Es que la sal gorda estás crash, comiendo sal. Pero una Yo no cosa es quiero la sal comer gorda y carne otra con la, sal. la sal de escamas, que no tiene nada que ver. Yo prefiero sal de escama cuando es una buena escama. Una dañana, por No ejemplo. Vamos a hablar de marcas. Yo no quiero hablar porque ya he tenido muchos líos cuando hablo de una sal u otra. Las sales de escama son todas distintas. Y hay algunas cojonudas y otras no, aunque tengan mucho nombre. Y hay que cada uno se busque su lío, que yo no quiero más líos. Pero a lo que voy, yo entiendo, porque además lo ha visto en su casa y a mí perfecto. Mi aita también era un poco así. Mi aita, por ejemplo, a los pescados, le echaba un lado y al otro lado le echaba en el plato. O sea que no daba la vuelta a los pescados, porque esa es la otra historia, ¿no? De echarle sal y darle la vuelta a las cosas. Es complejo. Yo, sin dudarlo, siempre antes. No amojama, no hace nada. Es más, mirar, en este momento, las corrientes de la sal en la carne en el mundo, esto es real, ¿eh? Hay gente que propone echarle la sal 15 días antes. No, que ya son cosas así 15 días antes y hace un amojamamiento, otros 7 días con distintas operaciones. Hay otros que hablan de algo que para mí era una aberración, que era echarle en las sociedades gastronómicas. Nosotros en Ataun, me acuerdo, siempre le ponían aceite a todas las chuletas. Y además aceite Wolfing Flyfin. Le ponían aceite y hasta... No. Bueno, pues hoy hay una historia de aceite y sal
que churrusca la sal por la humedad que le ha dado el aceite a la sal y hace un crustillac. Y estos son corrientes de asadores del mundo, ¿eh? No son una historia de un loco o de un cuerdo. Bueno, también hay gente que tira la sal desde los 15 metros. Hay de todo. Pero bueno, eso es Tordesillas, es Jeremías, que lleva una mano de madera llena de sal y coge la sal y la tira y la gente tapando el vino. Es la vida, es un juego. En primer lugar, felicitaciones porque yo aprendo todos los días. Pero voy a hacerle una observación al carnicero. ¿Por qué no pruebas un día a hacer como se hacía con los chones en todos los pueblos? ¿Con los? Los cerdos. Sí. Los cerdos, la matanza, el batacío, que se llama aquí, la charribola vuestra, se mataba en la menguante de San Martín. Ese tema de la menguante, lo mismo en las carnes, que en toda la vida entera, incluidos los árboles, es importantísimo. No lo he entendido. ¿La menguante qué quiere decir eso? Hay que sacrificar, teniendo en cuenta la luna, que tanta influencia tiene en nosotros, en la vida, en las mareas, en la vida, toda la luna. Y cuando hay menguante, todos los poros de las carnes y de las maderas se cierran y guardan la savia dentro. Y entonces cuando se sacrifica ese cerdo, yo voy a hablar de lo que conozco, de cantidades. Lo he hecho porque me ha gustado y lo he estudiado y lo he practicado y he observado la diferencia que hay entre sangrar un son en menguante a hacerlo en creciente, una diferencia increíble. Por lo tanto, en las carnes, tú que eres que estás buscando la excelencia, prueba algún día con algún lote y la sacrificas en menguante. Si es más en el invierno, mejor, porque más se aprieta el poro. Y guardará todos los jugos, te asombrarás de la diferencia. Yo, durante años... Procuraré documentarme con algún animal, lo hablaré con Daniel. Miquel se lo explicará mejor que yo y no tengas ninguna duda de que lo probaremos. Bueno, pues yo te seguiré por medio de mi amigo Miquel sobre ello, pero además, observaréis diferencia. Además, me vas a permitir que después te invite a probar la carne con Miquel y haremos una pequeña, en alguna sociedad gastronómica de aquí o algún restaurante que nos den la confianza de poder traer la carne para probarla, la probaremos. Después otra cosa, yo voy a hablar de mi práctica. Cuando has sacrificado el son y lo has dejado reposar, que enfríe después de tenerle las canales. Para cortar esa carne... Pero tú estás hablando de comer la carne el mismo día, de sacrificar. No. Yo estoy hablando ahora del sacrificio y de cómo preparar las carnes para hacer chorizos, para hacer filetes, chuletas o lo que quieras. Luego, al tratar la carne, nunca que esté esa carne caliente. Porque en cuanto se calienta se abre y escapan todo y mancha el mantel, como ha dicho Michel. O sea, el tema de la naturaleza... Una chuleta que le ha pasado a Miquel es por eso. El tema de la naturaleza hay que tenerle muy en cuenta. Sí, eso es cierto. Porque, por ejemplo, tenemos Vital Asar, que se nos ha muerto hace poquito, el gran marino, hizo aquellas famosas balsas y no tuvo en cuenta de que había que cortar la madera en menguante. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se le pudrieron. Yo, íntimo amigo de él, lo hablamos y dice, después me lo dijo alguien, las maderas hay que cortarlas en menguante para que cierre la porosidad, que se queda la savia dentro, y por eso nuestras iglesias y nuestros tejados tienen 500 y 600 años y están las vigas de roble. ¿Por qué? Porque se han cortado en luna menguante y, si es posible, en enero. Pues yo jamás lo había escuchado y en enero está a la vuelta de la esquina. ¿Más preguntas? Antes hablabais de la hamburguesa al principio. Y lo hemos dejado un poco ahí. ¿Y tú querías hablar de la hamburguesa? Simplemente, tú cuando vas a la bandeira, al matadero y compras un animal
de unas características muy concretas y en las cuales tú crees que el nivel de calidad y la talla que va a dar el animal es alto, sencillamente vamos a decir que la chuleta y el solomillo tiene su mercado, está vendido, pero bueno, el resto del animal tiene exactamente la misma calidad del producto. Entonces empezamos a traer canales enteras y hicimos pues bueno, 3 o 4 analíticas, y nosotros lo que buscamos es que la hamburguesa sea lo más saludable posible. Entonces al final los decantamos por traer las pistolas, que le llamamos nosotros, que es la pierna con el chuletero, y con 3 músculos de la pierna de la vaca hacer la hamburguesa. Y es tan sencillo como quitarle toda la grasa exterior. Si el animal tiene beta y tiene mucha clase, eso evidentemente no se puede quitar, pero el resto quitarlo todo, y nosotros lo que hacemos es congelar la hamburguesa, por la sencilla razón de que no lleva ningún conservante ni colorante, no lleva absolutamente nada. Lleva un 96% de carne, un 2% de sal y un 2% de aceite de oliva virgen extra. El motivo de echarle el aceite de oliva virgen extra es que si no descongelas bien la hamburguesa, tiende a quedar un poco dura y de una textura un poquito desagradable en la boca porque no se deshace al tener un porcentaje de grasa muy muy bajo. Entonces cuando empiezas a hacer la hamburguesa, ese 2% de sal que le has añadido a la carne, cuando la empiezas a hacer, quieras o no, empieza a sudar por dentro. Entonces la textura es muy agradable. Y si utilizas un buen aceite, que en España los tenemos y fantásticos, pues lo que hace es sumarle un poquito más, si cabe, a la calidad del producto. Pero descongelar bien la hamburguesa, ¿a qué te refieres? ¿Sacarla con un tiempo también adecuado antes? ¿Tenerla un tiempo fuera más o menos? Sí, descongelarla. Bueno, yo siempre recomiendo que una carne que está congelada, descongelarla en el frío del frigorífico. Que esté unas 48 horas, dependiendo del golpe de congelado que tenga. Pero bueno, en 48 horas más o menos ya se descongela. Y después, pues bueno, si es una chuleta, entre 24 y hasta 48 horas. Si no tiene mucho tiempo de sacrificio, está entre los 30 y los 40 días, que aguanta perfectamente. Y una hamburguesa, yo siempre lo que recomiendo a la gente son cajas de 5 kilos y van a granel, vamos a decir prácticamente. Pues la hamburguesa, cuando la sacas de la caja, ponerle un papel film transparente y hacerle exactamente el mismo proceso, pero después el proceso del atemperado, que sea muchísimo más corto, pues 6 o 8 horas. Una hamburguesa de 200 gramos y luego sencillamente tenerla un poco menos de un minuto a cada lado y no necesita absolutamente nada más. Hablar de las vacas. Veo que tú eres frisón a 100%. ¿Qué tienes contra Limousin, Charolais, Azul Belga, estas razas de carne? No tengo nada. De hecho, alguna vez coincide en la documentación que puede venir algún animal de esos. Lo que pasa que los que vamos a comprar carne a Galicia y nos movemos un poco en el mundo de la hostelería y de los asadores, lo que demandan ellos siempre es que tenga un mínimo de beta la carne. Y los animales que dices tú normalmente son animales de genética de carne, son animales completamente distintos. Si el animal está bien alimentado, por supuesto que el resultado va a seguir siendo muy satisfactorio, pero son mucho más delicados de rendimiento, no tienen beta o tienen muy poca. Es un mercado mucho más distinto. El mercado que dices tú va más enfocado a la ternera, a la cría de ternera. Ese animal al final del final sí que tendrá un proceso, irá al matadero, pero en mucha menos medida que una vaca frisona, porque una vaca frisona tiene una calidad de vida media pues que puede estar entre los 5 y los 6 años. Normalmente no suele superar mucho ese tiempo. Las vacas que dices tú recrían más, son animales que tienen más tiempo y son más difíciles de conseguir en una cadena de un matadero.
pero en contra nada, en absoluto. Es un campo distinto, pero tan respetable. Pregunta para el carnicero. Oye, una cosa, antes de que me preguntes nada. Este señor cobra el doble que yo, de caché. Entonces, preguntarle a él también, porque al final yo voy a trabajar más que él. Pero hay que comprarlo lo más económico, sobre todo si es bueno, como tú. Gracias. Mi pregunta es, ¿se tiene en cuenta cuando el ganado, las reses, en este caso las vacas, los toros, sobre todo las vacas, si están en celo? Sí, Para eso, eso Sí, sí. es vital. ¿eh? sí, Eso es vital. sí, Si tú porque matas un chon una vaca en celo, una vaca que está en celo, bueno, con todo el respeto, que está cachonda, la vaca, tú sacrificas ese animal y el color es completamente oscuro, la carne es pegajosa y tú ya puedes haber tenido el animal 10 años o 15 o los que tú quieras a cuerpo de rey, que si lo sacrificas cuando está en esos 4 días o 5 que tienen todas las vacas todos los meses, no vale absolutamente para nada. tirar. Sí. Es muy importante. Y la otra es para Mitchell, en la Vale, cual, sí, para Mitchell, y yo le digo que ensayéis vosotros a cocinar un solomillo. Yo soy partidario, basándome en la naturaleza, de que el solomillo no hay que cortarle así. Para cocinar en caliente, las capas de las fibras tienen que ser así. Y entonces el calor ese que da hace que dentro los jugos se vayan cocinando, pero no se escapan. No sé si se entiende lo que lo que he dicho. El solomillo es este, se cortan, normalmente cortamos todos, así, en medallones. Bueno, pues yo os pido que hagáis un ensayo de cortarlo al hilo. Y eso ponerlo en la sartén o en lo que queráis, cada uno de los. Os daréis cuenta de la diferencia. Y sobre todo, para las personas que no están muy habituadas a la cocina, como se mantienen los jugos dentro, si se pasa un poco más, no importa, porque está jugosa por dentro. No es porque esté más pasada o menos pasada. Bien, vosotros que sois especialistas, son observaciones mías y que las pongo en práctica. Bueno, yo solamente un momentito, tampoco lo había escuchado, pero no tengas ninguna duda que muy prontito vamos a hacer esa prueba. ¿Verdad, Tony? Sí, eso es más una reflexión que una pregunta. No, una reflexión, no. Él ha hecho un comentario afirmativo. Luismi, una cosa, hay Oh, muchos... perdón, Miquel, que se tiene que ganar. Sueldo. Sí, No, Dale. mirar, hoy ha llegado a tal nivel de despropósito y de pijerío que yo conozco gente profesional, entre comillas, que dice que el solomillo es una de las carnes más tontas del animal. Yo estoy totalmente en contra. El solomillo sigue siendo un puto lujo asiático y tú haces un solomillo entero, el problema es hacerlo también entero. Es que lo que no se pueden desmembrar carnes. Eso es como hacer un buen lomo entero y a ser posible mejor con hueso que sin hueso porque guarece. Tú haces un solomillo que se llama solomillo inglés al plato. Es que nos volvemos locos y no tenemos conocimiento. Yo no tengo ni puta idea. Y llevo en esto 50 años. Tú haces un solomillo inglesa, doras el solomillo en una grasa, a ser posible aceite, oliva virgen extra, cierras el poro, cauterizas la carne y luego haces lo que quieras, un supuesto roast beef de solomillo inglesa o lo que tú quieras. Y ante eso, mira, mi padre, el año 39, mi padre era el jefe de la Grill del Palace, en castellano antiguo. Es más, él decía que le gustaba mucho más el nombre, que jefe de la Grill era cocinero carabista. Mi padre era un armario para aquella época, medía un 85 y tenía unas manos el doble que yo, pesaba 96 kilos y era un armario, 2 cuerpos en la posguerra. Y Monsieur Carbó, que era el jefe de allí, le puso de jefe de la historia esa. Y él estuvo durante años trabajando y él me decía, ¿no? ¿Qué cantidad de metaduras de pata se hacen en la cocina si no tienes buenos maestros? La historia está al maestro, porque la carne, tú puedes tener la mejor carne del mundo. Yo he arrancado con esa filosofía y con esa historia de decir que el 50% de las carnes se joden después.
Aunque este haga, Cochón hace la maniobra, comprar, la maniobra, sacrificar, la maniobra, atemperar, él compra, la lleva, la pone, la hace, la manda una historia de 10 y se puede ir al traste. Pero no solamente en la cocina, pero la cocina es gran parte de los males de una carne. Eso es. ¿Esto? Y luego no la temperan y la cortan con cuchillo de sierra. Te iba a preguntar, ahora te pregunto a ti, ¿y qué me dices de la entrécula? Porque parece que es una gran desconocida, sobre todo en los restaurantes. Bueno, ahora ya no, ¿eh? No, Ahora ya ya- empieza a tener un el mundo mercado hispano nos ha importante. culturizado echando leches. Eso sabéis que es un nombre más política, más bonito. Eso es un chorrete, porque parece un aparato con los dos enganches, con los dos encarces de columna que parecen los huevillos, y lo que es el chorrete, que parece un pene. Y ese es el nombre más así en Sudamérica, chorrete. Y es una carne, pero una carne rica para mí, y probablemente para él también, pero no creo que mucha gente... Agresiva porque para eso- mucha gente. Sí, bueno, pero se ha puesto de moda, ¿eh? Las modas en el mundo de la carne son así. Eso está considerado en el mundo, tiene un nombre en inglés, yo no sé inglés, dry firm, no sé qué, es una carne negra, igual que la entrañita, la entraña de transparencia esa, ¿no? Que es el amarre que tenemos nosotros en el diafragma, y cuando respiramos, ese es el músculo que está todo el rato tensando, y es un músculo, a mí me encanta la entrañita, una entraña bien limpia, me encanta, y el chorrete también, pero no es para todos. Si le dices lo que es y ya le ve la pinta, ahora, qué rico, yo sí, yo como, a gusto, ahora mismo comería un poco. Es medicinal. Sí, sí. Esta noche carrillera. Bueno, pues antes no era. A mí me han dicho verdaderas burradas, matarices y todo el afín del colectivo de la matanza. Me decían no. que eso eran Eh, carnes que no eran Disculpa, buenas para Tony, comer. tu señora, hierro, es lo que... Problemas de hierro. Tú a una persona que tiene, bueno, tú eres médico, una persona que tiene problemas de hierro, yo si sería médico, lo que le recomendaría es que comería una buena carne de entrécula Es que la irrigación sanguínea de esa pieza periódicamente. es sangre, Porque eso es eso sangre, suma. por eso es su color, es que es oscura. Por eso es dry firm, es que no sé en inglés cómo es el nombre, es una carne... A esa sí que no serías capaz de cocinarla y que no se le escape el jugo. No, es imposible. Javi, ¿cuántos restaurantes imposible. de este entorno tienen entrécula en la carta? Pues yo no conozco. Pero Yo no solo conozco, tiene un ¿eh? chorrete cada animal, ¿eh? No hagamos ahora Bueno, aventuras, solo tiene un y chorrete. las merluzas tienen una cococha también. Bueno, pero ¿cuántas merluzas descarga un barco y cuántas vacas mata el matadero de? 60.000. Estará muy de moda, Pues pero dicho, tanto Javi y yo coincidimos. Aquí en los restaurantes Nosotros llevamos del comiendo círculo, entrécula 40 años, ¿eh? No hemos César, a lo descubierto mejor el nada. pericote. Seguro. Por ahí también está Emilio de Taberna Vicente, otro claro. parrillero, tanto de carne como de pescado, ¿eh? Sí, sí. Y ya que estamos en Cantabria y estamos recuperando, los ganaderos están recuperando una raza autóctona que es la tudanca, que gracias hay a una carnicería, pero gracias también a una carnicería que es Quintana en Cabezón de la Sal, está recuperando esa vaca tan tradicional nuestra de montaña. ¿La conoces, Luismi? No, no la conozco. Alguna vez habrá coincidido que la haya comprado sin darme cuenta. Ahora me daría cuenta porque viene documentada. Pero bueno, eso lo que tienes que comentárselo más es a Revilla. Para que Para que la lleve al hormiguero, pero no cabe. Eso es. ¿Perdón? Quintana. Y le recomendaría que pasaría por verla por ahí. Pues pasaré por ahí. Puede ver los animales con él. Puede verlo. Mejor. Si no, me dice tiene teléfono, me acompaña y Nosotros los del culinary que estamos dormidos, que no tienen ni idea, y yo llevo 10 años... y tenía una camiseta pequeñita allí y las mataba el padre allí. Y yo hacía con las cosas. De todas formas, la tradición de los animales que se está perdiendo, las razas y esas, había que recuperarlas todas.
porque todas tienen, seguro que tienen su particularidad, por la zona de las que son, seguro. Ahora está el hijo, pero está el padre detrás del hijo. O sea, el padre toda la mañana se levanta a las 7 de la mañana, se levanta a las 7 de la mañana y está con el ganado. Bueno, pues Sancho se acordará del comentario que has hecho e iremos a visitar la carnicería, no tengas ninguna duda. La Y- carne puedes comprar, pero lo y que sí es agradecido bonito por es el comentario. ver la subida y la bajada del puerto con las vacas enjaezadas, como en Suiza, porque han mantenido mucho más que nosotros esa historia del subir y bajar Y del, en del el puerto. en el puerto de Áliva, no sé si habéis subido al puerto de Áliva ya. Esa es otra raza, que no es una raza sola, es una raza, pero que hay muchas, desde Navarra hasta Galicia, hay muchas razas de ese tipo de vaca que están maquilladas, todas llevan pintura de ojos, con esos ojos pintados preciosos, negros. O sea, hay una historia con una genética que hace que tengan unas cornamentas de ayuda, porque vivían en el campo y se tenían que defender. Y son razas de animales más delgados, más flacos de lo que estamos acostumbrados hoy a ver animales que están más rellenos, pero su carne es muy parecida en formas también a la frisona, porque también es una vaca de cría, no es una vaca de carne, es una vaca de cría que luego se utiliza para carne. Pero esos animales son, fijaros, nosotros en su zona hay bastantes vacas que la raza se llama Betisu, es buey huidizo, buey loco. Si habéis visto buey, vaca y toro, porque ahora han empezado a castrar, pero esos bichos es curiosísimo, si os fijáis, si os acordáis, aquellas pinturas de las corridas goyescas, que eran una serie como de hombres pequeños, que era un poco la estatura de aquella época, y unos bichos también como toros pequeños, ese es el betisu, eso es, que es lo que antecedía a la carraquiri y a las razas que luego fueron las razas que dieron las reses bravas, eso sí sabías. Sí, son razas bravas. Son razas bravas y por eso no tiene ni Dios, porque además tiene muy mal genio. La Betisu tiene un genio endiablado y además está corriendo, el pastor está corriendo todo el día, para ir para abajo. Sí, y las cachenas, y ahí hay una raza que todos tienen los ojos pintados, ¿eh? De todas formas, todas las razas que se puedan recuperar, vamos, eso no tenía que haber la más mínima duda. Por eso digo que le digáis al señor Revilla. Sí, porque además la carnicería no solo es lo que decís del chuletero y la solomillo, sino que hacen mucha variedad con el resto de la carne, ¿no? Hacen una cecina, hacen un foie, cogen el hígado y con la grasa de las chuletas por fuera y hacen chorizo solo de vaca. Y que aprovechan todo el animal, todo lo que pueden. Y es muy interesante, aparte de lo que tienes tú en la hamburguesa, ¿no? Sí, hombre, es que en una carnicería te da pie a aprovechar exactamente el músculo de la carne para lo que es. Entonces, la ventaja de un carnicero es esa. Sí, yo de Sí, Luis el me he animal- probado hasta algo que se llama nigiri de chuleta. Nigiri de chuleta, ¿eh? Pues yo soy despistado porque... No, sé en la de- pizarra de Bilbao. Ah, correcto. ¿O no? Sí. Nigiri. Espectacular. Nigiri de chuleta, ya, de pescado. Trato hecho. Bueno, ¿alguna pregunta más para finalizar? Buenas tardes. Yo quería comentarle, antes comentaba que la mejor chuleta sería la de grasa amarilla. ¿La de? La de grasa amarilla, comentaste, dijiste antes. Ah, no tiene por qué. No tiene por qué. La Lo grasa que amarilla pasa la asocio a lo que ha comido la vaca, ¿no? sí. Pero no Pero, tiene por qué, ¿verdad? por ejemplo, una vaca que ha comido silo de maíz no es el amarillo ese espectacular que sale de otro tipo de maíz que haya comido. No siempre el color de la grasa es sinónimo de éxito o de buen resultado para la carne. De hecho, hay piensos
engorde, que son un poco más acelerados, que tienen una propiedad particular para que el animal salga de más amarillo y veteado. ¿Cómo? No, sí que hay, sí. Pero sí que es cierto que cada vez hay más escasez. Tú si entras, por ejemplo, a la cámara que tengo yo ahora, de tez amarilla que llamen la atención poderosamente, pues de 600 lomos no habrá, yo calculo que no habrá ni 30 lomos. Pero tiene su mercado. Tiene su mercado. Siempre lo más importante con los años, lo primero, el ir, vuelvo a repetir, en España en general y en Galicia en particular, la gran ventaja que tenemos, Miquel ha dicho que ha arrancado del matadero, pero yo arrancaría de un poquito más atrás, que es el ganadero, el casero, que ha cuidado y ha mimado ese producto, que realmente si no sería por él, nosotros no podríamos ni Daniel comprarlo, ni después comprarlo yo y comercializarlo. Y el mejor resultado en las carnes, y la gente que va al almacén a ver, por ejemplo, pues a visitarme y a ver las cámaras, que son muy pequeñitas y bueno, es una cosa muy, muy concreta, lo cual por supuesto estáis todos invitados si algún día vais a Pasajes. El sorprender la limpieza del suelo, eso es sencillamente por la alimentación del animal, y el que no suelte ningún jugo, el mérito final sí que en parte es igual un poco mío porque lo he escogido yo, pero detrás de todo eso hay una cultura y una manera de criar los animales que todavía aquí tenemos de una manera muy, muy importante. Yo creo que los animales como se crían aquí, habrá zonas de Europa que sí la hagan, pues Polonia, algún reportaje que he visto, pero quieras o no, todo se va industrializando y se va modernizando. Aquí sucede lo mismo, pero aquí también tiene un arraigo muy particular y muy fuerte el cómo se alimentan los animales. Al final es una cultura y nosotros seguimos aprovechándonos de eso. No, preguntar, yo iba a decir, pero si no nos vamos a meter en otro charco, pero sí me gustaría comentar, habéis hablado de un palabra que se llama ensilado, bueno, no tiene ningún problema, ¿no? Una cosa natural. Yo me acuerdo cuando conocí el primer silo en Ataun, yo tendría 14 años así, y yo 3 kilómetros antes iba a casa de un amigo y digo, ¿cómo huele? Y era el silo, ¿no? ¿Sabéis que en Suiza está prohibida la utilización? Bueno, está prohibido los silos, así matemáticamente. Tú no puedes hacer un queso en Suiza que venga de una vaca que ha tomado alimento ensilado. Digo, una historia, por decir. Y así os diría cientos de historias que nosotros también. Lo que está claro es que él ha dicho una cosa que me acuerdo. Un día me llama Daniel Cochón y me dice, tengo una cosa que me gustaría que vieses. Y fui hasta Galicia y me enseñó unos animales que tenía amarrados en un árbol. Y le dije, y estos no pueden entrar adentro a la nave donde están el resto de los animales porque tenían zapatillas babuchas, o sea, como unas zapatillas esas árabes, ¿no sabes? Que tienen las uñas, le habían dado la vuelta para atrás ya, porque no había pisado nunca ni un camino de la casa al prado, que es un camino pues asfaltado, que quieres que no, eso es lo que le pule, ¿no? La historia, bueno, y fui allí y me enseñó eso. Y la otra es que me dice, están aquí porque no están habituadas a otros animales, se ponen cardíacos, se abren de patas y se descoyuntan y se mueren. Cosas de ese tipo, para que veamos lo que es el ganado, ¿no? Y asusta eso. Pero a mí sí me encantaría, ¿eh? Hoy me da pena, porque yo traía una serie de datos de eso, que es una especie de la labor de un farero, ¿no? Que cuente historias de decir por dónde vamos, el ensilado, el tal, el cual. Nadie está en posesión de la verdad. Pero sí que es verdad que él en esta historia que ha dicho que detrás del matadero, antes del matadero hay uno, y yo
he visto dos cosas en mi vida maravillosas. Una en Galicia con una señora, que no sé los años, tendría 80 y muchos, al lado de Daniel, que le agarraba del ramal a la vaquita, iba con la vaquita por un prado andando, y la vaca tenía 19 años en su casa, y aquella le llevaba todos los días a comer al prado y se sentaba en un cacharrito, esperaba y otra vez para casa. Hacer la gimnasia, el gimnasio del día, ¿no? Como eso sí que asusta, ese tipo de historias. Y por eso este también está enamorado porque no ha tenido más que aventuras de ese tipo. Y por eso esto es gratificante, que tú sientas y a través del sentimiento es cuando haces tu profesión, que eso es la gran historia. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Y prometemos que la próxima vez que Sí. venga Miquel habrá una mesa adelante para que pueda decir los 100 catas. Muchas gracias.